Tribulación, la frase la gran tribulación y la frase el día de Jehová, en mi opinión, son términos básicamente intercambiables, describen un tiempo de tribulación única en la historia, la peor de la historia. Am, Daniel habla de que será un tiempo de 7 años de tribulación. Am, Cristo afirma de que es un tiempo único, también Jeremías lo afirmó y ya lo mencioné, pero es un tiempo para santificar a Israel. Malaquías 4 es muy claro en cuanto a esto, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo, yo entiendo que esto todavía no ha pasado, eso no está, o sea, esto no fue la primera venida, algunos lo interpretan así. Yo lo veo como la segunda venida, y es y el punto es, si es la segunda venida, de que acá cuando dice eh, básicamente describe de que después del día ardiente, después de la tribulación eh, que, que básicamente va a matar a todos los malos, todos los que hacen maldad serán en estopa, luego habrá escogidos, ¿no? que perseveren hasta el final de ese tiempo. Y luego Dios va a regresar y traerles salvación. Entonces hay gente que dice, bueno, eso trata de Jesucristo cuando vino en su primera venida y falleció en la cruz y ahora nos trajo salvación. Pero es de que todo ese lenguaje de saldréis y saltaréis como becerros y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Yo no veo que esto está siendo eh, cumplido hoy. Ah, Esto es más semejante a lo que Pablo dice en Romanos en tiempo futuro, de que pronto Dios va a aplastar a Satanás debajo de nuestros pies. Es un día futuro en la segunda venida. Y el punto es de que si esto es la segunda venida, si esto es aún futuro, y esto describe la gran tribulación, entonces tenemos judíos acá, vosotros que teméis mi nombre, que van a creer durante la gran tribulación. ¿Sí? Am, entonces, por eso entiendo de que la gran tribulación tiene el propósito de juzgar a los impíos, o sea, la ira de Dios derramada, y un tiempo de santificar a Israel y prepararlos para recibir a su Mesías, como él promete en Romanos 11:26. Segunda venida y reino milenial. Entonces, en nuestro concepto de la escatología, entonces, esto es la cruz. Estamos viviendo acá en tiempo de la iglesia, un día que no sabemos cuándo seremos arrebatados para no tener que sobrevivir la gran tribulación, 7 años. Y luego después de esos 7 años, vamos a regresar con Cristo. Cuando Él regrese, Zacarías 14:4, a plantar sus pies sobre el monte de los olivos y establecer su reino sobre esta tierra, sobre el trono de David. Y Él va a reinar por 1000 años. Y luego después de 1000 años, obviamente, viene el estado eterno.
donde Dios va a crear de nuevo a la tierra y los cielos y vamos a morar eternamente en esa nueva tierra. Entonces, el punto es de que habrá ese tiempo acá de un reino de 1000 años. Y entonces la discusión acá entre cristianos es dónde ubicar ese tiempo. Es obvio de que Apocalipsis 20, versículo 4, dice que Cristo va a reinar 1000 años. La pregunta es cómo interpretarlo. Nuestros hermanos amilenialistas dicen o sea, el número 1000 es simplemente simbólico, representa mucho tiempo y representa este tiempo hoy en donde Cristo está reinando en los corazones de los creyentes. El problema, en mi opinión, es de que luego todas las promesas que Dios hizo a su pueblo de un reino físico sobre esta tierra, esas promesas son anuladas y reemplazadas por un cumplimiento espiritual. Y yo no creo que eso sea justo, que Dios prometa algo y luego lo cumpla de manera diferente. Entonces, por eso rechazo la noción de que hoy estamos dentro del reino. Porque la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel es de que Cristo iba a regresar en Jerusalén, en la tierra prometida, por esos 1000 años. Y creo que hay evidencia en toda la Biblia, pero en particular en el Nuevo Testamento, de que los apóstoles tenían la esperanza de un reino físico. Es curioso, en Hechos 1, Jesucristo después de su resurrección, dice que apareció a sus discípulos durante 40 días y les habló de un solo tema, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sí? El reino. Y, o sea, todo el Antiguo Testamento profetizaba. Un día el Mesías va a venir a establecer su reino. Va a ser un reino de mucho esplendor. ¿Sí? Y luego Juan el Bautista, Jesucristo llegan y dicen, el reino se ha acercado. ¿Sí? Y luego acá en Hechos 1, después de la resurrección, Jesucristo está con ellos 40 días y les habla de ese reino. Luego, después de decir esto, dice que los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesucristo no responde, oye, ¿cómo es que después de 3 años y luego 40 días de solamente hablar de esto, todavía no entienden? No hay reino para Israel. No hay reino físico. No es lo que dice. Ellos preguntan, ¿el reino va a ser ahorita? Y él les dice, nos toca saber cuándo será el reino. Pero no, o sea, nunca corrige su concepto de reino. Ellos obviamente tenían un concepto de un reino físico para la nación de Israel y jamás lo corrige. Lo que corrige es la idea de saber cuándo o de que iba a ser en ese momento. Dice, no va a ser así. Otro, pensando en un par de argumentos a favor del milenio, en Apocalipsis 20, cuando habla de los 1000 años, lo describe de esta manera, Apocalipsis 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y ellos, o sea, los creyentes, los que no recibieron la marca, ellos vivieron, resucitaron literalmente, y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora,
Si somos amilenialistas, ¿cómo entendemos esa palabra, vivieron? Si estamos dentro de ese reino de 1000 años hoy. Ese vivieron sería una resurrección espiritual que describe la regeneración, el nuevo nacimiento. De que Juan está hablando acá de que los que creen, o sea, Dios les da vida nueva y pueden entrar en el reino de Cristo. Es un reino espiritual por mucho tiempo. Mi problema con esa interpretación es que obviamente en el original no hay ni puntos ni versículos, todo junto. Dice que hay unos que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir, y es exactamente el mismo verbo, no fueron resucitados hasta que se cumplieron los 1000 años. Luego ellos fueron resucitados y juzgados. Van al infierno. Okay. Nadie debate, nadie puede debatir el hecho de que esta resurrección en el versículo 5 es una resurrección física. ¿Sí? Porque los incrédulos, después del reino, cuando ellos son resucitados, reciben nuevos cuerpos para ser echados al infierno. Ellos no experimentan un segundo nacimiento, el nuevo nacimiento. Ellos no son regenerados. El problema es la forma en que Juan lo dice, de que estos resucitaron antes y los demás resucitaron después. No se puede tratar con dos tipos diferentes de resurrección. Se trata del mismo tipo de resurrección. No puedes decir, o sea, en mi opinión, exegéticamente es imposible decir de que este es una resurrección espiritual, mientras que este es una resurrección física. Los dos tienen que ser del mismo tipo de resurrección. Y obvio, los dos no pueden ser espirituales porque los impíos no resucitan espiritualmente, no reciben vida espiritualmente. Volvieron a vivir en el sentido de que reciben nuevos cuerpos. Entonces, esto en mi opinión significa de que el primer grupo que recibe vida antes del reino, ese grupo entonces también está recibiendo nuevos cuerpos. Y ya que no estoy en mi nuevo cuerpo todavía, sé que no estoy en este reino de 1000 años. ¿Sí me explico? Para mí esto sería uno de los argumentos más fuertes a favor de la idea de que el milenio es un reino físico. Además de la realidad de que en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando habla de reino, es un reino físico donde el Mesías está plantando sus pies sobre Jerusalén y reinando sobre el trono de su padre David, y que los autores del Nuevo Testamento no corrigen esa idea. Dicen que ese reino ha llegado, ¿no? El reino profetizado del Antiguo Testamento. Hay un par de otros argumentos, no hay tiempo de mencionarlos. Por ejemplo, a Ezequiel, Dios le transporta en tiempo y ve el templo del reino. Y el ángel le dice que debía sacar una vara y medir el templo. Lo mide. Y cuando comparas eso con todos los otros templos que han habido en la historia, no se mide igual. Y hay los que dicen, bueno, este que es simbólico. Pero no puedo llegar a esa conclusión. Porque si lees Ezequiel bien, en Ezequiel capítulo 8, Dios transporta a Ezequiel de Babilonia a Jerusalén a ver el templo y ver las abominaciones que Israel estaba cometiendo en el templo. Y por lo tanto Jehová dice, por eso voy a destruir a todos los habitantes de Jerusalén y traerlos a Babilonia. Y luego en capítulo 40, Dios transporta a Ezequiel en tiempo y le muestra el templo del reino y tiene que medirlo. Pero es de que está, o sea, en visión de alguna manera, pero es de que está viendo algo
tan real, se presenta en Ezequiel como tan real como el templo de Ezequiel 8. Otra vez es como que el templo de Ezequiel 8 es un templo físico real. El templo de Ezequiel 40 también es un templo real, en mi opinión. Entonces, eh, unos de los argumentos exegéticos. Un último argumento que no es exegético, pero creo que sí es un argumento de peso, de valor, y es de que todos los primeros pastores de la iglesia escriben y hablan de un reino físico. No es hasta, en mi opinión, el nacimiento de la Iglesia Católica Romana donde se comienza a hablar de amilenialismo. Entonces, voy a citar acá a un historiador de la Iglesia, Philip Schaff, en el libro Historia de la Iglesia Cristiana. Dice, el punto más sobresaliente de la escatología de la época anteniceno, o sea, en los primeros 3-4 siglos, es la prominente quiliasmo, o milenialismo, es decir, dice, la creencia en un reinado visible de Cristo en gloria sobre esta tierra con los santos resucitados por 1000 años, antes de la resurrección general y el juicio. Papías, Ireneo, Justino Mártir, Tertuliano, Hipólito, Metodio, Lactancio, todos escriben sobre el premilenialismo. Entonces, hay algunas personas que quieren presentar el premilenialismo como algo nuevo, una doctrina inventada en los últimos siglos, y yo lo veo todo al revés, de que en el Nuevo Testamento los apóstoles muestran una esperanza en un reino físico. Los autores del Antiguo Testamento obviamente tenían la esperanza en un reino físico. Los primeros pastores de la iglesia tenían la esperanza en un reino físico. Y no es, en mi opinión, hasta que la filosofía griega de Platón de que lo físico es malo, no es hasta que esto entra en la iglesia católica romana de que los cristianos comienzan a creer de que el reino ya no es físico, el reino es espiritual y estamos dentro de ese reino. Bueno, se nos va el tiempo, pero por lo menos están recibiendo una introducción a por qué creemos lo que creemos. El juicio. Después del reino, Cristo derrotará a Satanás y las naciones en una última batalla y todo ser humano será juzgado en base a sus obras en el gran trono blanco. Todo ser humano en el sentido de que todo impío que tiene pecado. Nosotros por la gracia de Dios no tenemos pecado y nos presentamos en el bema de Cristo. ¿Cómo pasaremos la eternidad? El estado eterno. Y acá es donde entramos en algo sumamente triste y es como que siempre cuando enseño escatología es como las emociones son muy mixtas porque de un lado estás hablando de que Cristo va a regresar por nosotros y vamos a pasar la eternidad con Él en el cielo y la nueva tierra y reinando con Él y sin pecado, sin dolor y luego la realidad de que no todos van a entrar en el cielo. De que si uno rehúsa creer en Cristo, lo que le espera es el infierno, las llamas de fuego. Juan 5 para mí es uno de los versículos más terribles en el sentido de que el versículo que da más pavor y temor que cualquier otro. Porque Jesucristo hablando del final de los tiempos, ¿no? Dice que en el futuro vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso lo sabemos, lo afirmamos, decimos amén. Vamos a ser resucitados, vamos a recibir nueva vida. Pero luego dice, más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y no muchas veces pensamos en esto.
de que cada ser humano será resucitado. Cada ser humano va a recibir un cuerpo inmortal. Y eso es importante en nuestra teología porque si Dios echara al infierno al impío, pero en este cuerpo, no podría sentir el dolor del fuego eterno por mucho tiempo. Pero Dios va a resucitar al impío y le va a dar un cuerpo diseñado para poder sentir el castigo que merece, para que dentro del infierno pueda sobrevivir el castigo de la ira de Dios por toda la eternidad. Y la verdad es que es tan incomprensible para nosotros pensar en esto. La justicia de Dios es mucho más de nuestra comprensión. O sea, es realmente increíble. Yo creo que no existe un cristiano que no lide con eso en su mente. Como que si piensas bien en el infierno, de que el impío va a recibir un castigo eterno que nunca va a parar, si somos honestos con nosotros mismos, nos parece injusto, ¿sí o no? O sea, o sea, por 1000 años, tal vez, o 2000 años, cuando mucho, pero que sin recibir otra oportunidad, ellos van a ser castigados eternamente por algo que hicieron durante 50 años, durante 20 años, es que no cuadra con nuestro concepto de la justicia. Porque simple y sencillamente no tenemos un concepto correcto de la justicia. No, no tenemos un concepto bíblico de la santidad de Dios. Y por eso nos parece increíble, imposible. Y tenemos que rogarle a Dios, Señor, ayúdame a creer en el infierno. Ayúdame a creer de que es cierto, de que es tan terrible como tú lo describes acá. Y ayúdame no solamente a entenderlo, pero como hemos estado hablando, a vivir a la luz de esa verdad, ¿no? O sea, si realmente, si realmente creyéramos en el infierno, ¿podríamos charlar con el vecino y no hablarle de Cristo? O sea, el hecho de que lo hacemos, yo creo que demuestra el hecho de que no creemos en el infierno como debemos de creer en el infierno. Entiendo que cada cristiano creemos en el infierno, pero que estemos pensando en lo terrible que es el infierno y entendiendo la eternidad del infierno, es más allá de nuestra capacidad y por lo tanto debemos rogarle a Dios que nos ayude a creerlo como debemos de creerlo. No solamente los impíos, obviamente Satanás y sus demonios también van a sufrir en el lago de fuego eternamente, ¿no? Es decir, todos ellos no van a dejar de existir, van a sufrir conscientemente para toda la eternidad. Y es importante afirmar esto. O sea, la Escritura presenta nuestra eternidad y la eternidad de los incrédulos de la misma manera, ¿no? Si eternidad en el infierno significa mucho tiempo, entonces tú vas a estar en la nueva tierra mucho tiempo, ¿sí? Si eternidad no significa eternidad, entonces no significa eternidad en ninguno de los versículos. No podemos
decir que eternidad significa mucho tiempo para el infierno, pero significa eternidad cuando se trata del nuevo, de la nueva tierra. Esto no es justo, eso no es íntegro. Nosotros que hemos sido justificados por la gracia de Dios, pasaremos la eternidad sobre una nueva tierra, en una nueva ciudad, celebrando a nuestro Señor Jesucristo, dándole gloria y gracias por quien es y por lo que ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Tengo algo extra acá para terminar. Sé que lo hablamos así muy rápido, sin mucho tiempo de procesar la información. Es como que ¡tas! y, que lo mediten después, ¿no? Que lo apliquen también. Pero quería hablar de esto porque, obvio, estoy hablando de todo lo que nosotros enseñamos. Y dos cosas. Primero, no quiero que salgan pensando, esto es su declaración doctrinal, así tengo que creer o no puedo estar ahí. Mira, llamamos el documento lo que enseñamos y lo hacemos a propósito, porque queremos que todos entiendan qué es lo que van a recibir acá, qué es lo que nosotros creemos. No, o sea, a la hora de escoger un seminario o un instituto, uno necesita investigar y, o sea, ¿qué voy a recibir allí? ¿Qué tipo de doctrina? ¿Qué es lo que nos van a enseñar? Y queremos ser íntegros y presentarlo. Eso es lo que van a recibir. Toda la facultad firma eso. Hay lugares donde no hacen esto o tienen una declaración muy breve y en una clase el profesor está hablando de amilenialismo y otra clase está hablando de otra cosa. Acá puedes estar seguro de que esta es la doctrina que vas a recibir. Pero no es porque, y si no crees así, ni apliques. Curiosamente, cuando yo entré en Masters, estoy llenando la aplicación, llego ahí, ¿estás de acuerdo con la declaración doctrinal? Tuve un tiempo de oración y luego, sí, en toda parte menos que soy amilenialista. Punto. Y lo entregué. ¿Por qué? Porque eso es íntegro. Y eso es lo que buscamos, que no haya engaño ni mentira. No es de que vamos a echar fuera a una persona en la iglesia o en el seminario porque no creen exactamente como nosotros. Pero el punto sí es tener esa transparencia y saber exactamente lo que van a recibir. Y la segunda cosa, y esto es lo más importante, es de que a la hora de como exponer todo lo que creemos y por qué lo creemos en base a la escritura, no queremos usar esto como pretexto de pelear con los que no están de acuerdo con nosotros, si es de que son cristianos. Entonces, la pregunta es, ok, si alguien no está de acuerdo conmigo, o sea, llego a una conclusión, esto es la verdad. Ahora, si alguien no está de acuerdo, ¿cómo debe ser mi trato con esa persona? Y yo en mi mente siempre divido a la gente o sea, divido eso en mi mente en tres categorías. Primero, yo debo entender, primer punto, que debo pelear, debo hacer guerra en contra de la falsa doctrina. ¿Sí? Cuando hablamos a la vez pasada de los demonios, de que yo necesito derribar los argumentos que se levantan contra mi Cristo. Y tengo que verme así como un guerrero espiritual, peleando y batallando en contra de la falsedad. Yo no puedo ser débil, yo no puedo callarme, yo no puedo escuchar que alguien esté blasfemando a Cristo y no odiar esa doctrina, odiar esa mentira, porque esa mentira está condenando a gente al infierno. Y cuando vemos en la escritura cómo los hombres de Dios tratan con la herejía, o sea, es gangrena y hay que matarlo, quemarlo, pelear contra ella. O sea, Jesucristo tiene palabras muy, muy fuertes, ¿no? Y debemos orar que Dios nos haga fuertes
¿no? Cuando se trata de pelear contra la falsa doctrina, ¿no? Contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, Judas 3. Ahora, esto es con la falsedad, con la mentira. Luego hablamos de la gente, cómo tratamos a la persona. Y yo creo que es sabio siempre dividir a las personas en dos categorías. Si alguien no está de acuerdo conmigo, ok, pero ¿con quién estoy hablando? ¿Con mi hermano, por quien Cristo murió? ¿O con el enemigo, por decirlo así, un falso maestro, alguien que está enseñando error, alguien que niega de que Cristo va a regresar, alguien que niega que Cristo murió por los pecados, alguien que niega la deidad de Cristo? Ahora, Pablo nos exhorta, según Timoteo 2, 24, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hoy un balance difícil ahí. Debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, pero contender sin llegar a ser contencioso. Dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, a los incrédulos y en particular a los falsos maestros, yo tengo el deber de corregirlos, sí, pero ¿cómo lo hago? Lo hago con mansedumbre y con la meta y el propósito de su salvación, que Dios les conceda arrepentimiento, ¿no? No busco destruir, yo no quiero su destrucción. Ellos son cautivos a la mentira. Quiero que sean librados de esto, quiero que sean salvos de esto. Y si yo estoy peleando con ellos, pues no, eso no sirve, ¿no? Voy a derribar sus argumentos, voy a luchar contra sus argumentos, pero mi lucha no es con ellos. Ellos, o sea, mi meta es hacerlos discípulos, mi meta es evangelizarlos. Y por eso cuando los corrijo lo hago con humildad, con mansedumbre, siendo amables, ¿no? Y se hace falta eso mucho, ¿no? Cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, qué tan amables somos, ¿no? Ahora, esto es aún con los incrédulos, con los falsos maestros. A veces nosotros ni siquiera corregimos a nuestros hermanos de manera amable. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué sería el último caso? Si estoy hablando con un hermano, mi hermano en Cristo, y tiene una interpretación diferente a la mía, ¿qué busco ahí? ¿Ganar el argumento? ¿Destruir a mi hermano? No, mi meta es edificarlo. Todo lo que hago con mi hermano debe tener la intención de edificarlo en Cristo. Todo se haga para la edificación, Pablo dice en 1 Corintios 14, 26. Entonces, claro que si él cree algo que yo considero falso, un hermano que a lo mejor habla en lenguas, un hermano que cree que estamos dentro del milenio, algo que digo, no creo que sea la interpretación correcta. Ok, pero tengo que pensar, ¿cómo puedo edificar a mi hermano y ayudarle a ver la verdad de Dios que le puede santificar de manera amable? ¿Cómo puedo servirle en eso? Y muchas veces lo que buscamos es todo lo opuesto. O sea, estamos listos escuchamos de que tiene una perspectiva diferente y buscamos, sí, buscamos
conflicto. No, no debe ser así. Bueno, gracias a Dios por ese tiempo que hemos tenido juntos. Para mí ha sido de bendición refrescar en mi mente el por qué creo lo que creo, ir a los pasajes. Obviamente puede haber muchos otros que citamos, pero siempre es lindo abrir la palabra de Dios y estudiarla, y en particular de manera sistemática, porque es fascinante. O sea, es siempre fascinante hacer exégesis. Si abres la Biblia y wow, o sea, los tesoros que están ahí. Pero también es fascinante comenzar a compararlo con todos los otros pasajes, porque comienzas a ver la perfección, no solamente de una parte, sino viendo cómo todo se encaja perfectamente de muchos autores a lo largo de muchos siglos, y todo presenta una cohesión increíblemente perfecta en cada detalle, y dices, "Ah, solamente Dios pudo hacer eso, ¿no?". Y qué bendición que Él nos ha dado una palabra tan perfecta para nuestra salvación y para nuestra santificación. Es un